Hice un tutorial sobre esta freidora que ha tenido muy buena acogida de parte de ustedes. 64.000 vistas en 12 meses. Mil gracias por su apoyo. En la descripción dejo el enlace para que lo vean. En dicho tutorial se han repetido consecutivamente varias preguntas que en este video procedo a responder desde mi experiencia, luego de haber utilizado esta freidora por un año consecutivo. Para las personas que acaban de comprar su freidora, una de las dificultades más recurrentes es cómo sacar la bandeja. Es muy fácil. Se deben hacer dos movimientos al mismo tiempo. Primero, con el dedo pulgar, empujas hacia adelante y con el resto de la mano, alas hacia atrás. Al principio se siente incómodo, pero después se vuelve normal. Acá vamos a visualizar cómo sacar la bandeja. Me preguntan muy seguido si es cierto o no que la cesta se despinta muy fácil. La verdad, sí tiene una afectación considerable. No obstante, dentro de los primeros 6 meses no es muy notorio. Luego, la afectación empieza a ser mucho más relevante. Yo no recomendaría pintar la cesta, teniendo en cuenta que la marca la vende como repuesto. Además, no sabemos qué tan nocivas puedan ser las pinturas. Antes de enseñarles la cesta, quiero que observen la bandeja, en la que podemos apreciar que también ha tenido una despigmentación bastante considerable. Luego podemos apreciar la cesta, en la cual podemos observar que ha sufrido el mayor deterioro. A muchos les preocupa el consumo de energía de la freidora, que si es alto, es bajo, es aceptable. Más allá de un estándar, les contaré como anécdota que cuando adquirí el producto, mi factura de servicios públicos se incrementó en 25.000 pesos colombianos. Es decir, que si vives en Perú serían unos 25 soles, si vives en México serían unos 138 pesos, si vives en Chile serían 4.900 pesos, si vives en Ecuador serían unos 7 dólares americanos, y si no mencioné tu país es porque no está dentro de los que estadísticamente más ven mis videos. No obstante, un saludo para todos los hispanohablantes. Debemos tener en cuenta que las divisas antes mencionadas es al cambio del día 31 de marzo de 2021. Una de las preguntas más frecuentes está relacionada con el tiempo. ¿Cómo suspender o cómo apagar? La freidora responde automáticamente a los cambios que vamos a introducir a la perilla del tiempo. Es decir, que si deseamos apagar, basta con devolver la perilla a 0. Y si deseamos suspender, únicamente debemos retirar la bandeja. Además, si deseas voltear los alimentos, lo que debes hacer es retirar la bandeja, cambiar los alimentos y volver a introducirla para que finalice el proceso de cocción, sin necesidad de fijar un nuevo tiempo o una nueva temperatura. Acá vamos a observar cómo realizamos los cambios en cuanto a suspender o apagar la freidora. Si lo que deseamos es apagar, basta con devolver la perilla del tiempo a 0 y vemos cómo automáticamente la freidora se apaga. Si deseamos suspender, lo que debemos realizar es extraer la bandeja. Podemos observar que una vez retiramos la bandeja, la freidora se suspende. Muestra como si estuviera apagada, pero en realidad está suspendida porque si introducimos nuevamente la bandeja, podemos observar cómo la freidora se enciende automáticamente y continúa con su proceso. Quienes tenemos una freidora nos preguntamos constantemente qué alimentos podemos preparar en ella. Si miramos el manual,
nos hacen una relación de alimentos precocidos. No obstante, desde la experiencia les contaré que también podemos preparar otro tipo de alimentos, como por ejemplo chicharrones. En la descripción del video les dejaré un enlace en el cual explicaré cómo hacerlo. Asimismo, también podemos preparar, por ejemplo, pollo, huevo tibio, costilla de cerdo, plátano asado con queso, pescado. Mucho cuidado si están pensando en preparar un pescado envuelto o en aluminio. Una amiga, mientras preparaba un pescado envuelto en su freidora, la dañó absolutamente y tuvo que comprar una nueva. Por ello, no les recomiendo utilizar el aluminio para preparar sus alimentos en la freidora, salvo que estén dispuestos a asumir las consecuencias. Y con ello no quiero decir que siempre que se utilice aluminio para preparar alimentos en una freidora, la misma se dañará. No sé si a ustedes les ha pasado que cuando probamos los alimentos que fueron preparados en una freidora de aire, tienen un sabor distinto. No sé decir exactamente a qué se asemeja. Hay quienes dicen que es como si fuera a plástico. Lo cierto es que no afecta a los alimentos a tal punto que no puedan ser consumidos. En mi opinión, es como la leña o el carbón que dejan un sabor característico en los alimentos. Lo que sí les recomiendo es que cuando estén utilizando su freidora, abran las ventanas de su apartamento, porque durante el proceso de cocción surge un olor bastante fuerte que a veces se torna incómodo para respirar. Para finalizar, me preguntan muy seguido que si la freidora no se me ha dañado. Debo decir que la he utilizado durante un año consecutivo y no tiene afectación distinta a la decoloración que presenta la cesta. Debemos tener en cuenta que los productos eléctricos son muy propensos a dañarse cuando no se utilizan regularmente. Quiero enseñarles la freidora para que puedan observar que se encuentra en perfecto estado en la parte exterior. Esta es la parte frontal. Al respaldo podemos observar que no presenta ninguna afectación visible. Con relación al funcionamiento, podemos observar que funciona adecuadamente. Por ejemplo, la perilla del tiempo responde de inmediato. Asimismo, la perilla de la temperatura. En este momento señala 200 grados. Podemos observar que si la manipulamos, también responde de manera adecuada. Es muy suave. ¿Y el ventilador? Con relación al ventilador, luego de un año de uso, se encuentra de igual manera en perfectas condiciones. Incluso podemos ver que para apagar la freidora, la perilla responde de inmediato. El ventilador también empieza a funcionar automáticamente. Si están interesados en que realice un tutorial sobre una freidora de aire digital, háganmelo saber en los comentarios. De igual manera, si están interesados en alguna receta en particular. Esto ha sido todo, mis queridos amigos. Espero que les haya gustado el video. Además, que haya dado respuesta a las preguntas más generales que se tienen sobre una freidora de aire. Recuerde que la respuesta a estas preguntas fue en base a la experiencia que hemos tenido durante un año de uso. No siendo más, si les ha gustado el video, denle like, compártanlo con sus amigos. De igual manera, recuerden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que estén enterados cuando hagamos un nuevo video.